Nosotras somos las del pickpocket a la Caixa. Ya sabéis cómo está la ultraderecha utilizando el discurso de la inseguridad en la calle, relacionada con la inmigración para señalar a los pobres como ladrones. Y nosotras, de una manera divertida, lo que queremos es recordar que los verdaderos ladrones llevan traje, corbata y que son banqueros, como la Caixa. ¿Y por qué decimos que son unos ladrones? Pues bien, mira, la Caixa, a través de su fundación, cobró 20 millones de euros públicos en subvención directa. Compró a precio barato suelo público. Cobró de dinero público los intereses del crédito que se dio a sí misma para construir viviendas de protección. Y cobró más de 10 millones de euros de IBI a sus inquilinos, que ahora nos quieren echar a todos los inquilinos privatizando los bloques de protección oficial, que por cierto, esto es legal porque así lo han diseñado los políticos. Está muy claro, ¿verdad? Gran propietario, gran ladrón. Por eso llevamos una lucha contra la Caixa, una lucha que ya dura años, porque somos 38 promociones en 23 municipios y más de 2.000 viviendas, de las cuales el Incasòl de la Generalitat ha comprado 9 promociones y se ha comprometido a rehacer todos los contratos de alquiler en régimen de protección oficial. Pero muchas promociones, nos hemos quedado fuera de esta compra y por lo tanto seguimos en riesgo de expulsión. Pero ¿sabéis qué? No nos vamos a quedar calladitas. Ya hemos hecho una rueda de prensa explicando cómo funciona la privatización de la BPO. Hemos hecho mociones municipales, una manifestación conjunta, fuimos al Parlamento, pusimos una denuncia colectiva a la Caixa, convocamos acciones en oficinas y en el Caixa Forum y ahora también hacemos boicot a las ventas de sus viviendas vacías, pero aún vamos a más. Vamos a la huelga de alquileres, que la Caixa no vea ni un duro hasta que retire todas las demandas de expulsión, prorrogue los contratos y traspase todas las propiedades al Incasòl. Las viviendas de protección son para la clase trabajadora, no para especular con ellas. Bien, la huelga empieza en marzo y la hemos convocado las promociones de Semenat, Banyoles, Sitges y Vilanova. Ya somos más de 40 listas registradas. Lo que sí quiero decir es que la huelga va a funcionar, de esto estoy segura. Solo convocarla, la Caixa ya ha bajado un 25% el precio de los pisos que ahora pretende vendernos a toda costa. Pero al principio, cosa que al principio se negaba a vendernos los pisos. Qué absurdo, ¿no? Es este sistema capitalista. Una vivienda que no produce rentas para ellos no vale casi nada, pero es la misma vivienda de antes para nosotras, lleno de las cosas que amamos, nuestras vivencias y nuestro lugar de descanso. Hoy os quiero pedir, en la medida que podáis a todos, por favor, que colaboréis con nuestra huelga. Hay una caja de resistencia para sufragar los costes de la defensa legal, difundidla. Habrá que organizar charlas por todo el territorio. También llamaremos a acciones de solidaridad o podéis participar en las brigadas de extensión para convocar a más promociones a la huelga. La huelga se tiene que ganar, no es solo nuestra lucha. Si aprendemos a hacer huelgas juntas, esto será un no parar. Así que viva la vaga de Luguers, visca el segon congrés d'habitatge i força sindicat!